Bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Bueno, hoy estamos aquí de vuelta. Vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis nuevamente. Vamos a retomar, ¿verdad? Esa enseñanza que pusimos pausa a ella, pero que pues ya vamos a retomarla. Hay muchas cosas que quiero hablarles, quiero compartir con ustedes, ¿verdad? A través de la palabra del Señor. Muchas cosas hermosas que nos esperan y así, pues es un deseo grande que tengo por poder compartirles, amados hermanos, esto que la palabra nos enseña y nos muestra, porque son bendiciones para nosotros. Así que vamos a estar listos para comenzar. La enseñanza de hoy va a ser un poquito, ¿verdad? Rápida, porque quiero hacer una introducción, ¿verdad? Donde nos quedamos, donde ya pues vimos varias cosas durante este estudio del Apocalipsis que estamos retomando hoy. Y quiero recopilar un poquito de información de los últimos de las últimas dos enseñanzas que tuvimos para poder refrescar nuestra memoria. Así que vamos a hacer este mensaje breve. Voy a hacer todo posible para hacerlo breve, para recordarnos, ¿verdad? De dónde nos quedamos y continuar con este estudio por las próximas semanas. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios Todopoderoso que Él tome el control, que sea Él el que ponga sus palabras en mi boca, que yo no enseñe cosas mías, sino que sea su palabra. Así oramos en el nombre de Jesús y le pedimos al Dios Todopoderoso que abra nuestro entendimiento, nos ayude a entender su palabra, a poderla vivir y a poderla obedecer. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que limpie nuestros corazones, que nos laves de impureza, Señor, de enojos, de contiendas, de ira, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Pedimos perdón por todas las cosas que hayamos hecho mal, Señor. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos ayudes a caminar en rectitud, a tener misericordia, Señor, con los demás, a tener misericordia de nosotros mismos, Señor, que podamos hacer las cosas, Señor, conforme a tu voluntad. Te pido en el nombre de Jesús que esta enseñanza de hoy, Señor, que vamos a estar resumiendo, Señor, sea edificante a nuestra vida y nos ayude a entender, Señor, por el propósito por el cual nosotros pasaremos y estamos pasando y viviremos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Amén. Bueno, hermanos, vamos rápidamente a la enseñanza. Entonces, estamos haciendo, ¿verdad? Eh, un, vamos a hacer un resumen, como les dije ya, de lo que hemos estudiado las últimas dos enseñanzas de Apocalipsis. Las voy a resumir para poder entonces, amado hermano, entrar, ¿verdad?, en la enseñanza de lo que resta del libro de Apocalipsis, que son enseñanzas pues que eh, van a edificar grandemente, porque es la esperanza por la cual nosotros, ¿verdad?, tenemos fe en el Señor y vamos a vivir en el reino de los cielos conjuntamente con Él. Bien, hermano, vamos a ir entonces a las Escrituras. Volvemos, ¿verdad? Avancemos hacia la luz del conocimiento. Nos seguimos nutriendo con el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a sumergirnos en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para mayor sabiduría. Pues sabemos, amados hermanos, que la sabiduría es poner en práctica el conocimiento. Y no solo el conocimiento, sino poner en práctica la palabra de Dios. Así que vamos a vamos a sumergirnos en esta enseñanza que el Dios Todopoderoso nos permite. Así se titula: La justicia no tarda. Nuestro Dios no tarda, ¿verdad? La justicia de Dios es eterna, la justicia de Dios prevalece para siempre. Y por más que pensemos, ¿verdad?, que el Señor se puede tardar, que no me hace justicia, amados hermanos, tengamos paciencia, porque nuestro Señor Dios Todopoderoso, Él hará
justicia. Y cuando hablamos de justicia, acuérdense en que la justicia puede ir para los dos lados, ¿no? Tanto para hacerle justicia a otra persona por causa que tú, ¿verdad? Fuiste injusto, y de la misma manera, viceversa, ¿verdad? Que Dios nos haga justicia porque otra persona fue injusta con nosotros. Así que analicemos eso, ¿verdad? Porque siempre pensamos en en el beneficio nuestro, pero también hay que ver que tenemos que vivir siendo bondadoso, siendo misericordioso, siendo compasivo, haciendo la voluntad de Dios para con los demás, ¿verdad? Para que cuando Dios haga su justicia, amados hermanos, nos encuentre irreprensibles, ¿verdad? Así que tenga siempre en mente que la justicia, cuando Dios habla justicia, es para los dos lados, es equidad, Dios no hace acepción de persona, ¿verdad? Lo hemos leído muchas veces. Él es justo y Él es recto en lo que hace. Así que tengamos eso en mente. Bien, hermano, aquí nos quedamos la última vez que estudiamos, ¿verdad? Y vamos a resumir un poco acerca de Jesús y la gran ciudad. Si ustedes se acuerdan, estuvimos hablando acerca de cómo la gran ciudad, ¿verdad? La gran ramera, la que se prostituyó delante de Dios y hizo lo malo y vivió haciendo, ¿verdad? Lo perverso, lo malo delante de Dios y pensando siempre de que nunca le va a pasar nada, de que ella tiene todo bajo control, ¿verdad? Esta ciudad, y que nunca va a ser reprendida. Eso es lo que vimos durante los capítulos, ¿verdad? 15, 16 y 17 de Apocalipsis. Y vamos a ver, ¿verdad? O a recordar lo que estuvimos viendo. En Isaías capítulo 1, versículos 1 al 31, ustedes lo pueden leer para estudiar, ¿verdad? Vamos a encontrar específicamente en el versículo 21, que dice así: ¿cómo te has convertido en ramera, verdad? Y esto es hablándole a Jerusalén. Oh ciudad fiel, llena estuvo de justicia, dice, ¿verdad? Cuando el rey David estaba ahí, esos fueron los días que Jerusalén nació y se hizo una gran ciudad por causa del rey David, y estaba llena de justicia, ¿verdad? En ella habitó la equidad, pero ahora ¿qué? Los homicidas. Entonces Dios está hablando a través del profeta Isaías, dejándole saber: oye Jerusalén, cómo tú te has pervertido delante de mis ojos, cómo te has convertido en ramera, oh ciudad, que tú fuiste fiel en un momento. Llena estuvo de justicia, ¿verdad? Y en ella habitó la equidad, pero ahora ¿qué? Ahora lo que habita son los homicidas, ahora lo que habita es la maldad, ahora lo que habita es que todo lo malo delante de los ojos de Dios. Y sigue diciendo, ¿verdad? Le estoy refrescando, es la gran ciudad, la gran ramera. Y dice que por tanto, varones burladores que gobiernan a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Fíjate que está hablándole ahí en Isaías 28, otra profecía más acerca de lo malo que Jerusalén se portaba, ¿verdad? Y se porta. Dice que varones burladores que gobiernan a este país, le dice Dios, que gobiernan a esta ciudad, Jerusalén, oíd la palabra de Dios. Estos gobernantes burladores, ¿verdad? Que solamente buscan hacer su voluntad, solamente buscan su beneficio. En el versículo 16 dice esto, Jesús, o Dios, ¿verdad? La palabra de Jehová. Por tanto, Jehová el Señor dice así, esta es la palabra que Dios le dice: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, piedra angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure, ¿verdad? El que crea, no se apresure, manténgase en la espera hasta que nuestro Señor ejecute. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y el granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondridejo. Entonces esta profecía
que Isaías 28, ¿verdad? Podemos encontrarla ahí, versículos 14 en adelante. ¿Sabe qué? Está hablando acerca de un futuro, ¿no? Está hablando acerca de lo que Dios va a hacer con Jerusalén en el futuro, amados hermanos. Muchos dicen que ya todas estas profecías pasaron, que ya eso ocurrió, que ahora Dios tiene un trato nuevo, un trato especial, pero fíjese que aquí nos está hablando claramente a los varones burladores que gobiernan a Jerusalén, le está diciendo: yo he puesto en Sión por fundamento. O sea, que el fundamento, la base del reino de los cielos, se llama Cristo Jesús. Y no hay otro fundamento más, amados hermanos. No hay, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, otro tipo de misericordia, si no es a través de esa piedra angular, la piedra aprobada, de cimiento estable que no se conmueve con nada, de justicia y de rectitud, ¿no? Y esta piedra que Dios ha puesto, fíjense bien que está hablando de Cristo Jesús, ¿no? Dice que Él ajustará el juicio a cordel y a nivel la justicia, amados hermanos. Y dice que el granizo barrerá el refugio de la mentira, o en otras palabras, va a ser destruida el lugar de la gran ciudad, ¿no? Va a ser destruido. Y aguas arrollarán el escondidejo. Los que se esconden. ¿Quién va a hacer la justicia? Cuando leemos el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, ahí vemos cómo Cristo Jesús va a juzgar, va a ejecutar y va a hacer. Porque la palabra de Isaías, la profecía de Isaías nos está diciendo que Él es quien viene a gobernar, ¿no? Y eso lo sabemos, Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él gobernará porque el Padre le ha dado toda autoridad. Entonces, amados hermanos, Jesucristo vino, padeció, sufrió, fue crucificado por esta misma gente, por estos gobernantes burladores, fue ejecutado. ¿Y qué sucede? Al tercer día resucita. Pero estamos viendo en estos instantes el reinado de Jesucristo. No, amados hermanos. Por eso la palabra dice, no te apresures. Por eso podemos ver ahí, dice que el que crea no se apresure, ¿verdad? Hay que esperar hasta que todo se ponga en orden, hasta que todo se cumpla, hasta que todo, ¿verdad?, tome lugar y veamos al Hijo de Dios, veamos a esta piedra angular, a esta piedra preciosa, a Cristo Jesús descendiendo de las nubes, tomando el control absoluto y total de este planeta. Entonces, cuando leemos esta profecía de Isaías, amados hermanos, estamos a la espera, ¿verdad? Sabemos cuál es la piedra angular, pero aún la piedra angular no está ejecutando, ¿verdad?, la justicia ni el juicio. Pero hay algo, amados hermanos, que hay que entender, y que esa justicia, ese juicio se está viendo. Estamos viendo los tiempos cambiar, estamos viendo la maldad multiplicarse, estamos viendo grandes señales en los cielos. Estamos viendo, amados hermanos, cómo la venida del Hijo del Hombre se está aproximando. Seguimos hablando, ¿verdad?, de Jesús, que este es el tema, ¿no?, y la gran ciudad. Y dice que en Isaías capítulo 1, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás,
Porque ¿qué querréis, por qué querréis ser castigado aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Entonces vemos nuevamente otra profecía más que dice que se alejaron del Dios Todopoderoso. También dice que son hijos depravados, hijos del maligno, dice, generación maligna, ¿no? Y dice, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Entonces cuando hablamos de la ira de Dios, ¿verdad? La palabra del Señor nos muestra claramente que hay dos eventos de la ira de Dios. ¿Y por qué? ¿De dónde saco yo esto, no? Amados hermanos, el primer evento de la ira de Dios fueron en los días de Noé, ¿verdad? Cuando la humanidad era lo peor, se descarriló de una manera, la maldad era tan grande que solamente un hombre y su familia fueron salvos, amados hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue el único que creyó. Todos los demás murieron en esa ira de Dios, en esa destrucción del mundo. Y por eso la palabra dice, Jesucristo mismo dice, como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque viene la ira de Dios, amados hermanos. Por segunda vez Dios ha retenido su ira. Pero ¿quién provoca a ira a Dios? Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Y sabemos que el Santo de Israel, ¿verdad? También se conoce como Cristo Jesús. Los que en un momento, en un tiempo, en un espacio de la vida, hasta el día de hoy, personas que se llaman ser siervos del Altísimo, pero andan lejos de Él, ¿verdad? Y eso lo dice la misma palabra. Dice que esta gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación maligna, hijos depravados, dejaron a Jehová. O sea, en otras palabras, eran siervos del Dios Altísimo y se apartaron de Él, y por apartarse provocaron la ira de Dios. Esa es la misma ira que viene, amados hermanos. El Dios de los cielos aún no ha derramado su ira sobre este pueblo, sobre esta tierra, ¿no? Él ha sido paciente. Hemos visto eventos donde Él se ha enojado, pero no ha derramado su ira, sino ha hecho justicia con algunos, pero se ha mantenido en compasión, en misericordia, y eso lo comprueba, amados hermanos, el envío de su Hijo amado, del Verbo encarnado de Cristo Jesús, ¿no? El Hijo de Dios que nunca tuvo relación con el pecado, Dios comprueba que aún tuvo misericordia, tiene misericordia. Y les dio una oportunidad más enviando a su propio Hijo sabiendo que lo iban a despedazar, ¿verdad? En su carne. Esa es la misericordia de mi Dios. Pero ¿saben qué? Viene un día, amados hermanos, que esa misericordia va a tener un punto final. Y que la ira del Dios Todopoderoso será derramada. Cuando miramos a Isaías 29, versículo 13 en adelante, dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, ¿verdad? Dice el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, ¿verdad? Se acercan con su boca, adoran, alaban a Dios. Honramos al Dios Todopoderoso con su boca, con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un ¿qué? Mandamiento de hombre que les ha sido enseñado.
Amados hermanos, esta es la palabra, la profecía de Isaías acerca de la ceguera e hipocresía de Israel, ¿no? Y cuando habla de Israel, yo quiero que usted entienda que Israel no es la tierra en sí, sino son los que son hijos de Dios, el pueblo de Dios. Usted y yo somos pueblo de Dios. La palabra dice que somos real sacerdocio, linaje escogido, ¿verdad? Porque antes no éramos pueblo, pero ahora somos mediante ¿quién? Mediante Cristo Jesús, que de todos hizo un pueblo, ¿verdad? Entonces esto no está muy lejos de todos aquellos que sirven a Dios, a Cristo Jesús, ¿no? Aquellos que se llaman cristianos, no está muy lejos, amados hermanos, de que haya también gente así. Por eso tenemos que cuidarnos, por eso que todos los días tenemos que orar, buscar la presencia de Dios y tener relación con Él para no fallarle, amados hermanos, para ser íntegros delante de Él, para tener conocimiento, para no ofender a nuestro Dios día a día, ¿verdad? Porque por el corazón está lejos y actúan como si estuvieran cerca, mas lo que hacen simplemente es algo que han aprendido, algo que ha sido enseñado por los hombres. En otras palabras, es como una vida religiosa, ¿no? Así que el enojo y la ira de nuestro Dios viene por todo su pueblo, amados hermanos. No piense que esto es más que los de Jerusalén allá, los de Israel allá. Es por todos, amados hermanos. Hoy en día podemos ver que el respeto se ha perdido. Hoy en día podemos ver los hijos, los padres crían a sus hijos y vemos como sus hijos son irrespetuosos, no hay respeto, no hay obediencia, no hay, ¿verdad? Es un reflejo de lo que se puede ver y percibir en esta sociedad hoy en día, amados hermanos. Y así hacen con Dios, no hay reverencia. Piensan que ya tienen una salvación en una super espiritualidad donde se acercan a Dios sin ningún tipo de respeto. Porque solamente es un mandamiento aprendido. Lo hablan, lo confesan, pero en su corazón está lejos. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con prodigios grandes y espantosos. En otras palabras, va a estremecer a la gente con lo que va a suceder, amados hermanos. Yo quiero que usted entienda que el Apocalipsis no es algo para Dios disfrutárselo, para hacerse el más poderoso y destruir la población. No, el Apocalipsis es una muestra de amor, amados hermanos, para estremecernos y despertarnos y vivir en rectitud y en obediencia delante de Él. Es una muestra de misericordia para aquellos que andan descarrilados, perdiéndose en este mundo. Porque Él hará grandes prodigios y espantosos, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. En otras palabras, lo que ellos creen, confiesan, va a ser quitado y hay que volver nuevamente a la raíz de nuestro Dios. Este es nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, dándonos oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Jeremías capítulo 9, versículos 11 en adelante, dice: reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas. A una guarida de chacales dejaré en ruinas la ciudad de Judá
y no quedará en ella un solo habitante. Les pregunto, amados hermanos, ¿cuándo hemos visto esta profecía cumplirse? Y Jesucristo dijo que todas las palabras profetas se iban a cumplir. Cuando Jerusalén fue derribada, fue destruida a un montón de ruinas, y cuando las ciudades de Judá han quedado sin habitantes. Claro está, en estos tiempos donde Herodes vino y conquistaron la tierra y destruyeron el templo, ¿verdad? En esos tiempos ocurrió muchos desastres, muchas cosas que posiblemente, si usted no analiza bien, pues va a decir, esta es la palabra que habla ahí el profeta, que eso ocurrió. Pero déjeme decirle que dice que no quedará en ella un solo habitante, amados hermanos. El día que Herodes fue a conquistar la tierra, porque Dios le permitió y fue entregada, ¿saben qué? Los únicos que se llevaron de Jerusalén y de los pueblos de Judá fueron los gobernantes. El pueblo se quedó allí. Todos se quedaron allí bajo el yugo y el mandato de Babilonia. Pero no se cumplió esta palabra que dice no quedará en ella un solo habitante. Piense y analice. Jeremías 23, versículo 15, también dice, por lo tanto así ha dicho Jehová el Señor de los ejércitos acerca de esos profetas. ¿Qué profetas? Denuncia contra los falsos profetas de Jerusalén, ¿no? Dice, voy a hacerlos comer ajenjo, voy a hacerlos beber agua amarga, por la hipocresía que hay en toda la tierra, tiene su origen en los profetas de Jerusalén. Estas son las palabras del profeta Jeremías hablándole a aquellos que hacían lo malo delante de Dios. Porque la hipocresía, dice, ¿acaso Jesucristo, acaso Juan el Bautista no les decía hipócritas? ¿Acaso Juan el Bautista y Jesús, ese no era el eslogan de ellos, de decirle, ustedes son unos hipócritas? ¿Por qué se usa la palabra hipócrita, amados hermanos? Por lo mismo que ya vimos en las profecías anteriores. Hablan con su boca que aman a Dios. Y temen a Dios, pero con mandamientos enseñados por hombre. Pero en su corazón, amados hermanos, está vacío, está hueco. No hay nada ahí, no hay temor, no hay reverencia para Dios. Simplemente piensan que tienen el favor de Dios, pero están lejos de Dios. Porque la hipocresía que hay en toda la tierra, escuche bien, tiene su origen en los profetas de Jerusalén. Cuidado, amados hermanos. Si tu maestro, si estás escuchando enseñanzas hebreas, del judaísmo, de los judíos, y este judío, este hebreo, no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, estás perdiendo el tiempo, amados hermanos. Porque el único camino a la salvación se llama Cristo Jesús. Si por el contrario este profeta, este maestro te enseña bajo los rudimentos y las enseñanzas de Cristo Jesús, entonces estamos hablando de otra historia. Ezequiel capítulo 22, versículo 1 dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, ¿no juzgarás tú la ciudad derramadora de sangre? ¿Quién es la ciudad derramadora de sangre? Sabemos, amados hermanos, que el profeta le está señalando los pecados a Jerusalén. Si usted lee su Biblia, va a entender. Ezequiel capítulo 22, que le está hablando a la gran ciudad.
Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, no juzgarás tú. ¿Quién es el hijo del hombre? Cristo Jesús. Cristo Jesús, ¿no juzgarás tú la ciudad derramadora de sangre? ¿Y le demostrarás todas sus abominaciones? Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de ti, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. ¿Cuál es la palabra del profeta, hijo de hombre? Jesucristo, el que tiene el poder, autoridad, tú vas a juzgar. A ti se te ha dado el trono, el poder, la autoridad. Has vencido, has demostrado ser fiel hasta la muerte. A ti, hijo de hombre, a ti, Cristo Jesús, se te ha dado la autoridad para que juzgues a la ciudad derramadora de sangre. Ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga, ¿qué? Su hora. Cuando viene la hora de esta ciudad derramadora de sangre, amados hermanos, el día de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 1 al 22. ¿Qué le ha sucedido a esta ciudad? Mira, está contaminada, derramando sangre y con ídolos que se ha hecho para sí misma. Entonces vimos quién es el Hijo del Hombre, sabemos que es Cristo Jesús. Ahora, aquí dice, no juzgarás tú ¿a quién? A la ciudad derramadora de sangre. Luego vemos en las letras rojas, ciudad derramadora de sangre en medio de sí. Cuando vemos esto, amados hermanos, vemos en Mateo 23 que la palabra se cumple. ¿Por qué? Estamos hablando de Jesús y la ciudad, ¿verdad? ¿Y cómo se cumple la palabra? Mira lo que Jesús le dice en Mateo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vemos, amados hermanos, que Jesús le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Vemos como la profecía de, ¿quién era? Ezequiel, se cumple, amados hermanos. Y Jesús le reclama y le dice, ciudad derramadora de sangre. Jeremías capítulo 6 también nos dice, huid de ellas, hijos de Benjamín. En otra parte de la palabra del Señor también, Apocalipsis dice, huid de ellas, pueblo mío. ¿Verdad? ¿Por qué? Tocad bocina y en Tecot y alzad por señal humo sobre Bet-Kearim. Porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grandes. Continuamos en el versículo 6 y dice, porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallados ¿contra quién? Contra Jerusalén. ¿Por qué? Porque esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Vemos la palabra del Señor, amados hermanos, en la profecía, hablando acerca de la ciudad. En Génesis, capítulo 49, esto lo hablamos muchas veces, hay una profecía acerca de los hijos de Jacob, acerca de las 12 tribus de Israel, ¿no? Y en específico en el versículo 10 del capítulo 49 de Génesis, la palabra nos enseña cuál fue esa bendición
esa profecía que Jacob le hizo a su pueblo, ¿no? Y que dice, no será quitado el cetro de Judá. Sabemos que los de Judá están gobernando allí en Jerusalén, ¿no? Ahora mismo, los judíos, ¿verdad? Esos son los de Judá, los judíos. Y tienen el poder, tienen el control en la ciudad y en gran parte del mundo. Y no se le ha quitado el cetro, ¿verdad? Ni el legislador de entre sus pies ha sido quitado. Pero ¿cuándo se le será quitado, amados hermanos? Se le será quitado hasta que venga Silo. ¿Quién es Silo? Cristo Jesús, amados hermanos. Y a él se congregarán los pueblos. No se van a congregar en Jerusalén, no se van a congregar con los judíos, no se van a congregar con los israelitas. Se van a congregar con Silo, con Cristo Jesús. Esa es la profecía. Cristo Jesús vino, pero aún no le ha quitado el cetro. Y hasta ahora esta ciudad gobierna, ¿no? Pero Silo viene. Y eso es lo que estamos hablando, amados hermanos. Estoy haciendo un resumen. Apocalipsis 17, usted lo puede ver en completo. Esta enseñanza ya está ahí en completo. Usted la puede ver. Esa es la carátula, ¿verdad? De cómo luce la portada de la enseñanza. Así que usted puede ir y buscarla completa. Estoy resumiendo todo. Y estamos hablando de Jesús y la gran ciudad. Entonces, hasta que venga Silo. Y Silo vino. Y Silo tuvo un encuentro, una guerra ¿con quién? Con los de Judá. Y Silo es de Judá, ¿verdad? Porque ¿quién es Jesús? Jesús es nacido de la tribu de Judá, de hijo de David, ¿no? Así es como lo conocen. De la descendencia de David, de los judíos de David, nació Jesús, ¿verdad? Él es la promesa, él es este Silo que viene a rescatarnos y ante él se juntarán todos los pueblos, ¿no? Gran profecía, amados hermanos. ¿Por qué? Porque él es la justicia, él es la verdad, él es la equidad. Él es la bondad, la piedad, el amor. Él es el compromiso, él es el justo, él es la justicia, amados hermanos. Y cuando la justicia vino y se enfrentó con toda esta banda de hipócritas, ¿verdad? De estos hombres que se apoderaron de la ciudad de Jerusalén y la contaminaron y la llevaron a ser idólatra y la llevaron y la destruyeron, amados hermanos. Pervertieron la ciudad que Dios había puesto su nombre ahí. Y si usted ha escuchado, ¿verdad? Las otras enseñanzas saben que Dios dijo, ya mi nombre no estará más en esta ciudad, ¿verdad? Eso lo dijo Jesús en las palabras de Jeremías, de Isaías y de Ezequiel. Y si usted le extraña esto que le estoy diciendo, usted puede ir, amados hermanos, a las otras enseñanzas y refrescar su memoria. ¿Por qué? Porque está todo escrito ahí y yo se lo puedo enseñar en los videos anteriores. Es bueno que sigamos teniendo estudios. No, usted no, por favor, amados hermanos. Si yo no hago una enseñanza y ese día usted sacó su tiempo, mire, vaya y vea un video anterior, continúe nutriendo su información. Las cosas se olvidan y tenemos que seguir refrescándonos, amados hermanos. No porque yo no suba un video nuevo quiere decir que ya no voy a ver nada. Usted debe, amados hermanos, tener ese tiempo, seguir estudiando, seguir profundizando en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es de vida o muerte. Es vital, amados hermanos, para ti y para los que te rodean. Este Silo enfrenta ahora a todos estos gobernantes burladores, ¿verdad? Que andan enseñando al pueblo mandamientos de hombre a temer a Dios, pero no le enseñan al pueblo a tener ¿qué? Un corazón contrito, humillado delante de Dios.
simplemente son actos religiosos. Jesús los enfrenta y sabemos que eso ocurre, ¿verdad? En toda la vida de Jesús, en los 3, 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vemos como el Señor nuestro enfrenta a estos gobernantes. Y en uno de esos enfrentamientos, Mateo 23 le dice, con esto da testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Terminen de hacer lo que sus padres comenzaron. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Estas son las palabras de Jesús a lo que mucha gente le dice el pueblo de Dios, ¿no? A los judíos, a los que son hombres de maldad, a los gobernantes que quieren llevar al pueblo a someterlos a sus leyes y a sus ideologías, amados hermanos. Pero nosotros tenemos el libertador, el salvador, y nosotros no nos reunimos ante esta gente, sino nos reunimos ante los pies del Maestro de Cristo Jesús, quien fue que pagó el precio de sangre, nuestra libertad. Entonces, amados hermanos, dice aquí cómo escaparán de la condenación del infierno. Versículo 34, por eso yo les enviaré profetas, sabios y escribas, de ellos ustedes matarán y crucificarán a algunos y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Entonces estamos viendo, amados hermanos, que esto no es solo aquí en Jerusalén, sino que Jesús dice, ustedes van a seguir de ciudad en ciudad matándolo. ¿Con quién es la guerra que hay entre los escribas y fariseos y Jesús? La guerra que hay es en contra de la verdad, en contra de la salvación, en contra del Verbo encarnado, en contra del Hijo de Dios, en contra de la palabra hecha carne, Cristo Jesús. Y todo aquel que cree en Cristo Jesús, amados hermanos, se convierte en enemigo de estas personas. Así de simple. Si usted ha tenido la oportunidad de ir a Jerusalén, ustedes los que han ido saben que no pueden ir a ciertos lugares porque no son bienvenidos. Por el simple hecho de que su fe está cimentada y fundada en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces estamos hablando, amados hermanos, que después que Jesucristo resucita y todo se vuelve un avivamiento bien grande, ¿no? Y comienza a esparcirse el evangelio de Cristo Jesús sin importar si cuesta la vida, amados hermanos. Sabemos que la gente que vivía en aquel tiempo y que viven hoy en día también, dan su propia vida por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo fue uno de estos hombres que cortaba cabeza, que encarcelaba gente, que mandaba matar y que iba en contra, ¿verdad?, de lo que era la enseñanza de Cristo, hasta que Jesucristo se le reveló y le dijo, ¿por qué me persigues? Yo soy la verdad, no me persigas más. ¿Y por qué Pablo cambió tan drásticamente de perseguir a Cristo a promover a Cristo? Porque simplemente, amados hermanos, le faltaba ese despertar. De que ya no era entonces una enseñanza de hombre, sino que ahora de corazón, lo que Pablo estaba haciendo de corazón, solamente necesitaba esa revelación. Y todo cambió. El que mataba ahora quería que lo mataran. El que mataba quería ahora hacer la voluntad de Dios sin importar si él era el que iba a ser muerto. ¿Están entendiendo, amados hermanos? Esta gente que Jesús se está enfrentando ahí, les dice, por eso yo les enviaré profetas, sabios, escribas, de ellos ustedes matarán, crucificarán y algunos
Y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad para que recaiga sobre ustedes toda la sangre inocente que han derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron en el templo y en el altar. De cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y aquí vemos cuando Jesús sigue diciendo, Jerusalén, Jerusalén, ¿ven? Entonces versículo 36, 34, Jesús le está hablando ¿a quién? A los fariseos y a los escribas, ¿verdad? Y si usted quiere pensar, pues no, eso le está hablando a ellos, pero mire, versículo 36, de cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Versículo 37 que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿De dónde sale la hipocresía a todo el mundo? De los profetas de Jerusalén, amados hermanos. Lo vimos ahí en el libro de Jeremías, ¿no? Entonces estamos viendo, abran los ojos, amados hermanos. ¿Y por qué yo vengo enseñándote todo esto? Porque se acerca una nueva Jerusalén. No es esta la que está aquí en la tierra, es una nueva Jerusalén. Entonces cuando vemos, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. En otras palabras, Dios va a dejarlo, los va a abandonar. No hay otro camino más al Padre, sino es a través de Jesús. Y esta casa va a quedar desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más, a menos que lo busquen y lo invoquen, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es un resumen de lo que es Jesús y la gran ciudad, cómo Él los enfrentó, cómo Él, ¿verdad?, se presentó y dio su propia vida. Pero eso no se va a quedar ahí, ¿verdad? Sabemos que Él va a venir a reinar y todo perverso y malvado va a ser quitado, cortado y echado fuera. Entonces, quiero resumir otra enseñanza más, que es la redención de la gran ciudad. Entonces Jesús condena a la gran ciudad, ¿verdad?, Jerusalén, pero hay una redención, hay un tiempo, hay un espacio donde Dios, Cristo Jesús, va a redimir a su pueblo, ¿verdad? La palabra tiene muchas profecías acerca de cómo Dios restaura nuevamente a Jerusalén. Pero aquí está el problema, amados hermanos, que estamos mirando las cosas desde el punto de vista de la carne, desde el punto de vista de lo que estamos viendo ahora con nuestros ojos aquí en la tierra, y no nos damos cuenta de cuál es la verdadera redención de la que la palabra de Dios habla. Cuando miramos Hebreos capítulo 11, nos da a entender claramente del plan de Dios desde el principio, y quién era la base y fundamento de este plan. Se llamaba Abraham, ¿no? Porque por Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. No los judíos, los hebreos, los que son de la sangre del linaje de Abraham, sino dice todas las familias de la tierra, amados hermanos. ¿Por qué? Por causa de la obediencia, ¿no? Entonces, Abraham, padre de la fe, en el libro de Hebreos nos dice que cuando Dios lo llamó, ¿verdad?, siendo llamado Abraham, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Cuál era ese lugar? Pues todos pensamos que eran las tierras de Canaán, las tierras que Dios le iba a dar, tierras que fluye leche y miel, ¿verdad? La tierra prometida, lo que hoy conocemos como Israel, ¿verdad? Hasta ahí todo el mundo, pues ese es su pensamiento. Pero mira lo que dice la palabra: pero por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir ¿a dónde? Al lugar que había de recibir como herencia. Salió para ese lugar. Y salió sin saber a dónde
iba, amados hermanos. Dios le había dicho que te voy a dar la tierra prometida, ¿verdad? Te voy a dar las tierras de Canaán. Dios se lo había dicho, pero ¿por qué dice aquí que él no sabía dónde iba? Ahí es a donde vamos entonces. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, ¿verdad? En la tierra que supuestamente Dios le prometió, le dio, dice que habitó en esa tierra, pero como tierra ajena, como si no fuera de él. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, sus hijos, los coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces aquí vemos algo que nos llama la atención, ¿no? Fue enviado a un lugar, a una tierra, para que conquistara, para que la tomara, para que fuera de él. Dios se la iba a entregar. Pero dice que Abraham esperaba una ciudad de fundamento, cuyo arquitecto y constructor era Dios. Entonces estamos hablando de una ciudad un poco peculiar, una ciudad diferente. No estamos hablando de una ciudad terrenal, ¿no? Porque estamos hablando de una ciudad que iba a ser construida, o que va a ser construida, o que está construida, y que el arquitecto y el constructor es el mismo Dios. Entonces estamos viendo, amados hermanos, que es una ciudad que tal vez no es de esta tierra, ¿no? Vamos a ver. Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice esto: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa. Ok, nunca vieron la ciudad, nunca vieron ese edificio, esa ciudad construida por el arquitecto cuyo nombre es Dios, Jehová, y era una promesa, ¿no? Y dice que murieron. Y sin haber recibido lo prometido, murieron, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En otras palabras, Dios los envió a un lugar, pero eso no era lo que Dios le iba a dar, porque ellos tenían un conocimiento que tal vez usted y yo no teníamos o no tenemos, pero que vamos a tener. Porque nuestro Dios está construyendo o ya construyó una nueva Jerusalén, amados hermanos. Y ahí es donde va a ser establecido el reino de los cielos. No tiene nada que ver con la Jerusalén actual. Porque lo que esto dice claramente, versículo 14, da a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero no estaban pensando en esa patria, amados hermanos, estaban ¿dónde? Pensando en qué, en lo que Dios le había prometido. Anhelaban ¿qué? Una mejor, esto es que celestial. Por eso les digo, amados hermanos, que no es terrenal. Esta ciudad que Dios va a construir, que Dios ya construyó y que usted y yo vamos a habitar en ella, es la promesa de nuestro Dios. Esta es la ciudad redimida, amados hermanos. Esta es la ciudad por la cual la palabra habla acerca de que Jerusalén será restaurada, amados hermanos. Vamos a ver, vamos a ver. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, una celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Nuestro Dios no se avergüenza de aquel que tiene fe y cree y que está en esa espera, amados hermanos. Usted está en la espera de vivir en las calles de oro, en los mares semejantes al cristal resplandeciente, donde la misma presencia de Dios va a estar. Pues, amados hermanos, usted tiene que mantenerse firme, no se mueva, quédese quieto, obedezca a la voluntad de su Dios y espere, porque el Señor no tarda, amados hermanos. Él va a venir,
en las nubes con gran poder y gran gloria, y hará justicia sobre esta tierra, te hará justicia a ti, me hará justicia a mí. Y recuerden que comencé diciéndole, cuando hablamos de hacernos justicia, la va a ser de las dos formas: si somos injustos o si somos justos. Pero este pueblo, este hombre de fe, no esperaba conquistar una tierra como muchos ven, esa tierra de allá, del Medio Oriente, sino él tenía su mirada puesta en una tierra celestial, cuyo arquitecto y constructor de toda la ciudad era el Dios Todopoderoso. Y este Dios Todopoderoso le ha prometido, amados hermanos, que les ha preparado una ciudad. Nos ha preparado una ciudad. Ellos murieron y esa ciudad todavía no está establecida aquí. ¿Por qué no está establecida, amados hermanos? Porque faltaba que viniera Silo. Silo, el que todos los pueblos se juntarían a él, porque él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, él es el gobernante. Él es el que va a habitar en esa tierra y va a juzgar con vara de hierro, dice. Va a ser recto. Y vamos a vivir en un lugar donde la justicia, la paz, la misericordia, la bondad, la coinonía reinará. Por eso en esta tierra, en este momento, en estos días de tu vida, tenemos que aprender, amados hermanos, a ser compasivos, misericordiosos, bondadosos, equitativos, de igualdad, para poder vivir en esa ciudad que Dios está por traer. Por eso la palabra en Isaías 37, cuando la leemos, dice, versículo 32, porque de Jerusalén saldrán un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, amados hermanos. De esta Jerusalén terrenal, Dios se ha reservado un remanente. Y si miramos la palabra del Señor, desde Jesús, desde los profetas, siempre ha habido un remanente que ha servido. Vemos los apóstoles, los discípulos de Dios, de Cristo Jesús, siervos fieles, seguidores de Cristo Jesús. Este es el remanente que la palabra habla. Y usted y yo hoy en día, amados hermanos, somos un remanente fiel de nuestro Señor. Y el monte Sión, que es Cristo Jesús, la roca inconmovible, Él es quien nos da la salvación. ¿Verdad? En Isaías 37 dice, versículo 12, oídme duros de corazón. Le está hablando a esta gente, ¿verdad? La misma profecía, cuando Jesús se los enfrentó. Óigame, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia, están lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación ¿en dónde? En Sión y en mi gloria en Israel. Amados hermanos, estamos viendo que la misericordia de nuestro Dios, a pesar de que ellos fueron, ¿verdad?, malvados, perversos, y que sigue así la cuestión, la cosa, vemos la misericordia de Dios que dice que su salvación no se detendrá y que pondrá salvación en Sión y su gloria va a estar en Israel. ¿Quién es Israel, amados hermanos? Cuando hablamos de Israel, no podemos inmediatamente irnos a la tierra, sino aquellos que somos ciudadanos de los cielos. Así se llaman los ciudadanos de Jerusalén, los del pueblo de Dios. Israel es una promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cuando la promesa llegó a Jacob, su nombre fue cambiado y ya no somos abrahamitas, tampoco somos jacobitas. Somos israelitas porque somos descendencia de la promesa de Dios. Amados hermanos, cuando usted lee la palabra y lee
Segunda de Pedro o Primera de Pedro, siempre me confundo, pero es el capítulo 2, dice que ¿qué somos? ¿Qué somos, amados hermanos? Somos pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo y solamente hay un pueblo de Dios. No es la iglesia, no es los judíos, no es Israel, no es la iglesia. Somos un pueblo, amados hermanos, y estamos bajo una misma sangre. A mis hermanos dominicanos, colombianos, ecuatorianos, mexicanos o de Honduras, si ustedes vienen a este país aquí, ¿verdad? Usted se trae a su nacionalidad. Usted es el representante de esa nacionalidad, ¿no? Y usted llega aquí a los Estados Unidos y por eso tenemos allá en el sur de la Florida la pequeña Habana, tenemos en Nueva York los puertorriqueños, tenemos en Chicago y en el norte y en el sur de Texas los mexicanos. En otras palabras, amados hermanos, ser descendiente de una nacionalidad no te ata a la tierra, sino lo que tú eres. Hoy en día, hoy yo soy pueblo de Dios por la sangre de Cristo, engendrado hijo nuevo. Soy hijo de los cielos porque soy engendrado nuevamente, ¿no? Hemos nacido del agua y somos nueva criatura. Hemos nacido del Espíritu, pues somos de la Jerusalén, la celeste, pueblo de Dios, adquirido por medio de la sangre de Cristo, amados hermanos. Y tu nacionalidad, por herencia, se llama Israel. Oye pues, ahora esto afligida. ¿A quién le habla el profeta Isaías? Le está hablando a Jerusalén. Estás ebria y no de vino, sino de la sangre de los mártires, la sangre que has derramado. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz ¿de qué? De mi ira. ¿La ira contra quién? Contra Jerusalén y sus habitantes y todos los que se llaman siervos de Dios que hacen lo malo delante del mismo Dios. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, y nunca más los beberás. ¿Por qué nunca más los beberás? Amados hermanos, Isaías 52 dice esto: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tus ropas hermosas, oh Jerusalén, ciudad santa. Vístete con tus ropas, oh Jerusalén, ciudad santa. ¿Estamos hablando de la Jerusalén de aquí o estamos hablando de la Jerusalén celestial? Aquella que Abraham y sus hijos iban buscando, porque anduvieron y estuvieron en las tierras prometidas de Dios, pero su visión estaba en otro lugar, en la ciudad celeste, ¿no? Nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. O sea, Jerusalén, yo te voy a restaurar en tu tierra, por las puertas de la gran ciudad no va a entrar ningún incircunciso. Y cuando hablamos de incircunciso, hablamos incircunciso del corazón, porque Dios dijo, la circuncisión que yo quiero no es la de la carne, sino es la del corazón. Sacúdete el polvo, levántate y cíñete, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Dios le está hablando a Jerusalén, es cierto, amado hermano, la profecía está aquí, pero acuérdense también que la profecía dice que la va a destruir, la va a deshacer, la va a desintegrar, no va a volver a ver una persona más habitando la tierra. Entonces, no entiendo. ¿Cuál es la confusión que hay aquí, amados hermanos? La confusión no es ninguna, simplemente que tenemos que entender lo que está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? Que Dios está hablando de la nueva
Jerusalén, la que Él ha perfeccionado, la que está limpia, la que viene descendiendo del cielo. ¿De qué Jerusalén estamos hablando? De esta, amados hermanos. La palabra dice, anda y vístete, oh Jerusalén, ¿verdad? Lo leímos aquí. Vístete tus ropas hermosas, oh Jerusalén, ciudad santa, nunca más vendrá a ti ningún incircunciso inmundo. Apocalipsis capítulo 21 nos habla acerca de la verdadera Jerusalén, la Jerusalén que Dios ha aprobado, la que Abraham, Isaac, Jacob estaban esperando, la que tiene ciudades edificadas por la mano y arquitecto del Dios Todopoderoso, la que va a ser la reina, la que va a reinar, la que va a ser nuestra morada, amados hermanos. Dice, vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de ¿qué? De existir, amados hermanos. La destrucción es inmensa la que hay en esta tierra. Y el mar tampoco existía ya. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo. Entonces no estamos hablando, amados hermanos, de todas estas profecías que leemos ahí de una ciudad que se va a levantar ahora en el Medio Oriente para que nosotros habitemos. Porque Apocalipsis capítulo 21, luego de la ira del Cordero, nos muestra, amados hermanos, que viene la nueva Jerusalén, la ciudad donde habitaremos. Por eso dice, anda y vístete, ponte ropa nueva, en ti no va a entrar más incircuncisos de corazón, ni inmundos, gente sucia. Si usted sigue leyendo, amados hermanos, 21, 22, usted se va a darle cuenta que la palabra dice que tiene que 12 puertas. Y que cada puerta está dividida en 3 secciones al norte, al sur, al este y al oeste. 3 puertas por cada 4 lados, ¿verdad? Me enredé. Cada lado del cubo de la ciudad, porque la ciudad es semejante a un cubo. Esto no lo tengo aquí, pero lo vamos a estudiar ya mismo. Pero le voy a adelantar algo. Si usted sigue leyendo ahí, va a ver que tiene la ciudad a semejanza de cubo. Y que tiene 3 puertas por cada lado, ¿verdad? Norte, sur, este y oeste. 3 puertas. Y dice que esas puertas van a ser cerradas y que ninguno que haga maldad va a poder entrar en ellas, dice. ¿Verdad? Por eso dice allí la profecía. Lo vamos a ver de nuevo. Por eso dice la profecía que nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Nunca más van a poder entrar porque Dios mismo está habitando ahí. Nada inmundo puede entrar, amados hermanos. Por eso es importante que usted y yo nos mantengamos en santidad para que tengamos la oportunidad de estar habitando en esa gran ciudad. Y le dice, vístete con tu mejor ropa. ¿Por qué? Porque esa es la profecía, amados hermanos. Vístete tú, me visto yo con las mejores ropas. Las ropas de santidad, de justicia, de amor. Porque tú y yo vamos a habitar en esa ciudad. Ese es el reino de los cielos. Ese es el reino de nuestro Dios. La nueva Jerusalén. ¿Por qué nueva Jerusalén? Porque ya no existe la otra, amados hermanos. Ya no existe, ni siquiera existe el mar en la tierra. Sigue diciendo, descendiendo del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. En otras palabras, amados hermanos, la nueva Jerusalén, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, la ciudad que Pedro también, pero la ciudad
que Abraham, Isaac y Jacob esperaban y que tuvieron fe hasta el último momento y la estaban velando de lejos, la saludaban de lejos, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, amados hermanos. Por eso yo les dejo saber, amados hermanos, que todas las profecías y todo lo que se ve y todo este movimiento de Jerusalén y todo lo que hay en esta tierra, amados, eso va a pasar, eso es en vano, porque ya el nombre de Dios no está puesto ahí. Entonces, cuando miramos esta imagen y vemos ese planeta o esa, ¿verdad? Esto es una foto del planeta Marte. Usted puede ver ahí que hay muchos cráteres, ¿no? Hay muchos como si hubieran chocado montones de piedras ahí, ¿verdad? Ustedes pueden ver unos tamaños grandes, unos tamaños pequeños, de diferentes tamaños, ¿verdad? Está toda llena de huecos o de explosiones de asteroides o meteoritos o lo que yo no sé, ¿verdad? Porque no puedo afirmar eso, pero sí podemos ver que son golpes, ¿no? Y esto es un claro ejemplo, amados hermanos. Nosotros no sabemos la creación de nuestro Dios inmensa. Antes de que nosotros fuéramos creados por Dios, la palabra dice que el Señor creó los cielos y la tierra. Y luego estaban destruidos, ¿verdad? Luego dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, Él creó los cielos y la tierra. Y luego dice, estaban desordenados y vacíos. En otras palabras, amados hermanos, Él hizo la creación y algo lo destruyó, ¿verdad? Luego fue y lo compuso y entonces creó al hombre. ¿Sabes tú si este planeta fue habitado por alguna creación de Dios? No lo sabemos. Pero esto nos deja saber que es posible que nuestro Dios destruya este planeta, como lo dice su palabra. Apocalipsis capítulo 21, vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Y el mar tampoco existía más, la playa, el océano. Pero vio desde el cielo la promesa. Juan vio descendiendo del cielo la promesa de la Jerusalén, la ciudad cuyo arquitecto es Dios, donde todos moraremos si nos mantenemos en rectitud sirviéndole a nuestro Dios. Amados hermanos, no los voy a detener aquí mucho. Jesús pagó con su propia sangre la libertad de la opresión de los hipócritas que quieren dominar al mundo. La enseñanza de ellos es una pura enseñanza de hombre. La palabra de Dios es la verdadera. ¿Y saben qué? La fe en Cristo Jesús es lo único que puede salvarte. La sangre derramada del Cordero inmolado, Cristo Jesús, el Verbo encarnado, para todos aquellos que le obedezcan y le sirvan, es la única alternativa para ser salvos, amados hermanos. No es por sangre. Usted puede tener la sangre de Abraham corriendo por sus venas, y si usted no vive en obediencia a su Dios, si usted no vive aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador suyo, no hay más salvación, amado hermano. La palabra es bien clara. Esto que hizo Jesús, derramó su sangre por nosotros, es la única alternativa que tenemos, amados hermanos. Porque de labios o con la boca podemos honrar a Dios y podemos tener un temor que fue enseñado en forma de mandamiento de hombre. Pero si nuestro corazón está lejos del Creador, lejos del Cristo de la gloria, no hay otra forma, amados hermanos, de tener gracia delante de Dios.
Y por eso un prodigio grande y espantoso vendrá, el cumplimiento de la ira de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar estudiando Apocalipsis capítulo 19 y les voy a adelantar entonces qué es lo que dice. Después de esto oí en el cielo una potente voz de una gran multitud que decía: Aleluya, la salvación y la honra, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son justos y verdaderos. ¿Por qué esta alabanza? ¿Por qué esta exaltación? ¿Por qué esta alegría? Porque aquella ciudad que quiso controlar y dominar al mundo, amados hermanos, Cristo Jesús venció, vino y tomó control. Y todos los que vivimos en la fe y obediencia a nuestro Señor, nos vamos a alegrar porque la opresión se acabó. ¿Acaso usted no vive oprimido ahora mismo? Con todos estos gobernantes tratando de sacarte y exprimirte lo poquito que tú te ganas. ¿Acaso tú no te sientes ya que no hay escapatoria donde vives, donde te encuentras, donde la delincuencia, la maldad reina y donde los gobiernos no hacen nada, al contrario, le echan más combustible para que se vaya propagando y la sociedad se siga desintegrando? Donde quitan leyes en favor de la justicia y añaden leyes a favor de la injusticia. ¿No te sientes oprimido? Si todavía no te sientes oprimido, espérate un poquito más porque vas a ver. Vas a ver cómo las cosas se van a deteriorar a tal punto, amados hermanos, que vas a desear que el Señor venga inmediatamente porque es la única esperanza que tenemos. Aleluya. La salvación, la honra, la gloria, el poder son de nuestro Dios y de su Señor Jesucristo, porque sus juicios son justos y verdaderos. Ha condenado ¿a quién? A la gran ramera, a la gran ciudad. ¿Por qué, amados, hay este alboroto, esta alegría, esta exaltación? ¿Por qué hay esto? Porque la gran ciudad trae, amados hermanos, consigo pura maldad. Ha condenado a la gran ramera y con su inmoralidad sexual, o con, mejor traducido, con su idolatría, ha corrompido ¿a qué? A la tierra entera, amados hermanos. Y ha vengado la sangre de sus siervos. Escuche bien lo que dice. Ha vengado la sangre de sus siervos. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, a los que te son enviados. Y también dice el profeta, ¿no? ¿No juzgará tú, hijo de hombre, a la ciudad derramadora de sangre? Has vengado la sangre de tus siervos. ¿Quién en todo el mundo se dedicó a matar a los seguidores de Cristo? Ahora usted dígame. En toda la historia de la humanidad, ¿quién se dedicó a matar a los seguidores de Cristo? Que fue derramada por ellos, la sangre que fue derramada por ellos. Y una vez más dijeron, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Amados hermanos, la justicia de Dios no tarda. La justicia de Dios llegará, te alcanzará y hará justicia. Vivamos en rectitud delante de la presencia de nuestro Dios y veremos con nuestros propios ojos la gran ciudad. Con nuestros propios ojos veremos al Rey de Reyes, Señor de Señores, gobernando desde su trono en la gran ciudad, la nueva Jerusalén.
Jerusalén. Padre, te bendigo, te alabo, te exalto, Señor. Tenemos esperanza, mi Dios, de que un día habitaremos en un lugar, Señor, de prosperidad, de amor, de gozo, de igualdad, Señor. Nadie nos robará, nadie nos quitará, Señor. Nadie nos doblegará. Nadie se burlará. Todos viviremos en perfecta armonía. Ese día viene, ese día se acerca y tenemos que esperarlo firmes en la fe. No podemos dejar que el enemigo nos robe lo que nos ha dado Dios, lo que se nos ha sido dado, esa fe, esa esperanza. No podemos dejar que sea quitada. Sigamos, mi hermano, sigamos viviendo en la fe, creyendo, porque en este mundo no vamos a tener lo que queremos, pero nuestro Dios nos va a bendecir grandemente. Esta gran ciudad viene, amados hermanos, y procura vivir en ella. En el nombre de Jesús, Señor, guarda a mis hermanos, cuídalos y ayúdalos, Señor. Ábreles el entendimiento y permite, mi Dios, que ellos puedan estar esperando tu salvación. En el nombre de Jesús, amén. Bendíceme, Señor, a mis hermanos de toda enfermedad, toda sanidad, sean limpios, Señor, sean sanados y curados, y ayúdalos a hacer tu voluntad. Amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces esto es la gran ciudad que va a ser restaurada, pero no es lo que ustedes piensan ni lo que muchos piensan, pues nuestro Dios trae una nueva ciudad. Así que mientras esperamos por la venida de nuestro Señor, sigamos estudiando, escudriñando la palabra, aprendiendo más de ellas y sigamos teniendo mayor relación con Él. Les animo, les exhorto a que sigan batallando la buena batalla y que se mantengan firmes porque se avecinan tiempos difíciles, amados hermanos. Y el mismo Señor Jesús nos enseña en las enseñanzas de las 7 iglesias que el que permaneciere firme, por 7 ocasiones lo dice, el que permanezca firme hasta el fin, el que permanezca firme hasta el fin, el que permanezca firme hasta el fin, tendrá la corona de vida. Así que yo seguiré haciendo mis enseñanzas hasta que el Señor me permita, ¿verdad? Estoy entre un día sí, un día no, pero vamos a seguir, amados hermanos, hasta que el Señor venga. Me los bendiga el Señor, que la paz del Señor sea con ustedes y entonces vamos a continuar con estas enseñanzas del Apocalipsis y vamos a tocar varios temas que tal vez ustedes ni se imaginan. Pero ahora estamos llegando a lo bueno, hermanos. Estamos llegando a esa gran bendición, estamos llegando a la misericordia de Dios, estamos llegando a la enseñanza donde vamos a ver todo lo que nuestro Señor tiene preparado para nosotros. Digo, gran parte, porque sé que hay muchas sorpresas. Bendiciones, mis hermanos, y que la paz del Señor sea con ustedes. Nos veremos entonces en la próxima enseñanza. Bendiciones.